queremos hacer es ubicarnos en la historia humana respecto a los sueños. No en la historia humana, porque es enorme, pero tener un pequeño contexto histórico, breve, ¿ya? Que es la parte que decía que seguramente me va a tocar hablar un poco más. Pero es un breve contexto histórico de cómo la humanidad se ha movido con esto. Y por favor, con todas las preguntas del caso, ¿ya? Nosotros en esta civilización actual, mundial, global, damos crédito por lo general a las cosas probadas científicamente y tangibles, a esas cosas, ¿ya? A toda la tecnología. Míralo como está orándole ahí. Una representación de... ¿No te das cuenta? Gracias. Entonces, damos crédito y pensamos que lo real son las cosas objetales, tangibles, concretas, científicamente demostrables. Pero el ser humano no era así antiguamente. No creía las mismas cosas. Bien antiguamente, lo que surgía del cuerno de los sueños, del mundo de los sueños, era tan real como cualquier otra cosa, o más. Muchas veces más. Tanto es así que había lugares especiales donde se hacía un largo peregrinaje para ir a soñar, porque ahí ocurrían los sueños más especiales. Y todo lo que surgía de los sueños era interpretado y era visto en muchas ocasiones como palabras que los dioses decían a través del canal onírico. Por lo tanto, eran palabras sagradas. De hecho, hay muchos textos de gente que se autodenominó profetas, en que tuvo visiones que eran sueños iluminados de palabras que atribuyó no a él, sino a su Dios. Sueños inspirados, sueños visionarios, sueños que anticipaban los tiempos, pitonisas, sibilas, adivinos. Estaba lleno el mundo antiguo de esas cosas. Y sobre todo sueños que permitían cruzar la frontera de lo que no era alcanzable por ellos para superar su dolor y su sufrimiento. Como por ejemplo, sueños que curaban el cuerpo. Estaba lleno de esas prácticas y el mundo onírico era para ellos muy, muy, muy conocido, mucho más que lo que es para nosotros. Como que hemos avanzado históricamente en ciertos aspectos, descuidando otros. Específicamente yo no me he metido a estudiar cómo se lo veía en la antigua India o en la antigua China o en muchas culturas, ni siquiera en la cultura nuestra andina, ¿no? Es un tema que dejo abierto por si alguno de ustedes quiere investigar. Son temas muy interesantes. Yo me metí en una cultura que es cultura raíz del mundo occidental, que es la cultura griega, y en el mundo helenístico, especialmente en la Magna Grecia, había un enorme interés y tradición y observación por el mundo de los sueños. Entonces, efectivamente existían estos lugares especiales para ir a soñar y estas personas que interpretaban los sueños de otros para saber qué habían dicho los dioses. Pero como era un mundo en que la enfermedad era un gran tema, porque la ciencia médica estaba en pañales, el tema del dolor físico muchas veces resultaba incurable, la gran mayoría de las veces. Estamos pensando en el siglo V, IV, III antes de nuestra era, o incluso hasta el mundo antiguo, ese mundo, el helenismo, termina en el siglo III de nuestra era. Todo ese periodo, desde el siglo VIII antes de nuestra era hasta el mundo III,
el tema de los sueños era un tema absolutamente común y corriente. Hoy día nosotros descartamos, no, fue un sueño nomás, no me interesa, lo descarto, dice la gente. ¿Qué le vas a creer a eso? Lo soñaste. Bueno, al revés, en esas épocas, si lo soñaste, bueno, ¿cuál de los dioses fue el que te lo mandó ese sueño? ¿Y por qué? Si tenías una enfermedad, habían algunos procedimientos para curarlo, pero no muchos. Por lo tanto, se transitaba hacia una región en la que no tenías manejo de lo que iba a pasar contigo. Y te encomendabas, en esa situación, a dioses, especialmente a Artemidoro. Artemidoro era el dios de la salud. Él usaba un bastón con una serpiente, tenía un gallo, tenía un cordero o un perro, y iba curando. Y habían más de 400, casi 500 templos, casi 500, piensen que acá tenemos un parque, casi 500 templos, 486 templos dedicados a este dios en la Magna Grecia. ¿Ya? No era un dios cualquiera, porque podía curar lo incurable. ¿Ya? Asclepio, 486 templos de Asclepio. Yo he visitado algunos que están en Jonia, otros en Sicilia. Los templos de Asclepio, uno en Jonia, por ejemplo, son enormes. Las ruinas que quedan hoy son espacios enormes, donde la peregrinación es difícil, donde están ubicados arriba de colinas muchas veces. Imagínate que tú tienes alguna enfermedad y no es curable por la medicina local. La única opción era decir, bueno, espero que Asclepio me dé respuesta. Y Asclepio la daba en los sueños, solamente en los sueños. No tenía otra forma de comunicarse, sino a través de ese canal irracional, sin censura, que son los sueños. Entonces, si tienes una enfermedad, partías peregrinando hacia esos lugares, el más cerca del templo de Asclepio que había en tu zona, normalmente en lo alto de alguna montaña, caminando por días, en ayunos, sin beber alcohol, produciendo ya de por sí una purificación en tu cuerpo, sin comer legumbres, alimentándote de unos pocos pastos del camino, o lo que fuera, tomando aguas, hasta llegar, después de varios días de camino, ¿no?, al lugar. Un templo que tenía a su vez un gran despliegue de edificios alrededor. Por ejemplo, un teatro para 20.000 espectadores. No para 2, no para 10, no para 50 personas, para 20.000 espectadores. O sea, había mucha gente que recurría a esto. Tenías que hacer un sacrificio para que el Dios te pudiera sanar en tu sueño, es decir, ganarte el beneplácito de ese Dios, y para eso sacrificabas un cordero. Pero le sacabas la piel, y con esa piel te ibas a tapar y a arropar para dormir. Bastante asquerosón, pero así era. ¿Ya? Tenías la fuente de purificación donde te bañabas. Las grandes avenidas que llevaban al templo. Estamos hablando de conglomerados importantes, parques importantes. Y finalmente esperabas la noche, cuando se ponía el sol, y te encomendabas a que el Dios, después de todo eso, te diera respuesta. Y entrabas al templo a dormir dentro. Eso se llama incubar un sueño. Cuando tú, de tanta carga afectiva que traes, porque imagínate el deseo de ser curado, tanta carga afectiva, vas al lugar más idóneo solo para soñar lo que estás buscando resolver. Eso es incubar un sueño, en el lenguaje antiguo, incubare, ¿ya? Y el piso del templo estaba lleno de pétalos de flores
con humos, con incienso, y Asclepio tenía las serpientes. Por lo tanto, las serpientes andaban libres en el templo, vivas siempre. Y estaba la estatua de Asclepio con serpientes verdes, amarillas, de 2 metros, grandes, que circulaban entre los peregrinos, que se buscaban su rinconcito y se tapaban con la piel del cordero que se estaban morfando los sanos ya, ¿no? Seguramente se convirtió en un asado ese cordero ya, ¿no? Para tú pedir tu sanación. Y tenías una noche para hacerlo. Solo esa noche. O te mejorabas o no tenías cura. O sea, hay una situación de necesidad fuertísimo. Todo esto que estoy diciendo, tomen nota, porque la necesidad, la carga afectiva, la peregrinación, la oportunidad de una noche, todo eso contribuía mucho a la sanación. No es que yo me pongo en mi cama cualquier noche y ya listo, me sano. No. Hay un procedimiento importantísimo. Y esa noche se encomendaban al Dios, y entre tanto humo y tanta cosa les daban alguna bebida, seguramente con más de alguna cosita, y dormían. Y son miles las estelas talladas en piedra que dan cuenta de las sanaciones cumplidas que puedes ver en todos los templos. En todas las ruinas todavía están las estelas, agradeciendo que era ciego y pude ver, que no me podía ya mover de una parálisis y salí caminando del templo, que tenía un vómito permanente y que pude comer perfecto. Toda la descripción de todas las enfermedades curadas, todas, miles, que están ahí hasta hoy en esas estelas. En una noche, ¿qué pasaba si el ciego podía ver? En la noche venía el Dios y lo sanaba, en su sueño. Pero si abría los ojos y veía, como consta además de escritos de Platón, de muchos que escribieron sobre esas cosas, bueno, no solo las estelas, ese ciego ya vidente se quedaba en el templo unos días, ayudaba, y tenía que elegir un estilo de vida destinando el resto de su vida a Asclepio. Era discípulo del Dios que le había permitido seguir viviendo y viendo, en este caso, o lo que fuera. Entonces, ya sea que iba a las ciudades a animar a otros enfermos y ayudarlos, o que se quedaba en el templo en las tareas de cuidar ese parque, de mantenerlo, de que el teatro funcionara, de que los otros estudios, de que los que estudiaban medicina, de que todo lo que ahí pasaba siguiera avanzando. Pero el resto de la vida, porque si no venía el Dios, morían. Entonces, si te regalaba un poco más de vida, era para eso. Así empieza esa tradición con los sueños de sanación, que no son los sueños que a nosotros nos interesan, pero es muy interesante ver cuánta creencia había y qué importante que era un buen sueño. Te cambiaba la vida, ¿no? Hay gente que cuenta, por ejemplo, que posteriormente, siempre en esos siglos, pero ya hacia el primero, el segundo siglo de nuestra era, cuando iba terminando, bajando esta tradición, la interpretación del sueño que se tenía permitía la curación. No siempre directo el sueño. Al comienzo era directo. O sea, estabas durmiendo, tenías un problema en la rodilla, tenías un problema, soñabas al Dios poniéndote una cataplasma de vinos con cenizas calientes en tu rodilla, te levantabas y la rodilla funcionaba perfecto, estabas curado. Habías soñado solamente. Posteriormente, cuando tenías ese sueño, te levantabas, el intérprete te decía, mezcla de las mismas cenizas del altar aquí que quedaron calentitas, un poquito de vino, hazte tu cataplasma, te está diciendo que te la hagas, y eso daba un calor, una mejoría, un remedio y permitía sanarse. O sea, hacia el final del mundo antiguo ellos trasladan hacia más afuera la imagen onírica, ¿me explico? Y hacen lo que el sueño dice. Por ejemplo, aparece Asclepio en uno de los tantos relatos
sobre estas cosas, aparece y le muestra sus 5 dedos al enfermo. Dedos, en griego antiguo, se dice con la misma palabra que se dice la palabra dátiles. ¿Ya? Entonces le muestra y la persona, el intérprete, le dice son 5 dátiles. Y el enfermo va, se come 5 dátiles y se cura. Es decir, hay un intermediario, hay que interpretar el sueño para saber qué me está queriendo decir el Dios cuando me mostró los 5 dedos. Ah, son 5 dátiles tu remedio. ¿Se entiende? Empieza la interpretación, empieza a crearse un sistema de interpretación y se establece una especie de profesión que es la interpretación de sueños. Entonces los templos empiezan a estar rodeados por los intérpretes, que le dicen, a ver, ¿qué soñaste? Sigue enfermo, veo, porque si eras ciego y ves, todo bien, pero el ciego sale tambaleando. ¿Qué soñaste? Ah, eso significa que te tienes que ir a la fuente allá, ponerte unas aguas, no sé qué, lo hace y se cura. También es notable que los remedios vengan dados en los sueños y el intérprete, al interpretar, y el otro hace y se cura. Y se curaban. Entonces, al lado del intérprete empieza a aparecer el escribano que toma nota y dice, si son 5 dedos de Asclepio, quiere decir 5 dátiles, cómete 5 dátiles. Para que el próximo soñante que venga me mostró los 5 dedos. A ver, manual de interpretación de sueños. Son 5 dátiles, vaya, cómaselo. ¿Me explico? Empezaron los escribas a tomar nota de estas interpretaciones que se hacían y de las que daban resultados. Y hay un personaje que en el siglo II de nuestra era vive en Éfeso, se llama Artemidoro de Éfeso, si quieren leerlo, que escribe sobre la interpretación de sueños. Un gruesísimo manual con más de 3.000 interpretaciones distintas, que está publicado por la editorial Gredos, lo pueden conseguir en cualquier librería buena o por Amazon, vale la pena, porque él recoge toda la tradición helenística, toda completa, de todo lo que se sabe hasta el siglo II, y lo escribe en estos libros para que no se pierda el saber sobre el mundo de los sueños. Y él dice, hay distintos sueños. Uno es el de la sanación. Hay otros que son los sueños comunes y corrientes, que no tienen nada que ver con la enfermedad, porque el soñante además no está enfermo. Entonces son los sueños cotidianos, que nadie te va a interpretar, que no interesan, que simplemente reproducen lo que es tu vida. Entonces él dice, hay sueños de sanación, sueños cotidianos, y dice, y hay otros sueños, que son los sueños de adivinación, y son los sueños que se anticipan a lo que luego sucede. Y en esa clasificación, también en el mundo helenístico, se dan los oráculos. Los oráculos son lugares donde viven las pitias o las sibilas, o las pitonisas, como las quieran llamar. Ellas son mujeres recluidas en torno a los templos de Apolo, porque Apolo es el dios de la adivinación, y ellas se dedican y se forman únicamente en esa materia. Son aquellas que aconsejan a los que vienen a preguntar. Las pitias, las sibilas, hay por lo menos 6 lugares de oráculos muy importantes en el mundo antiguo. Uno de ellos es Delfos, que seguramente habrán oído hablar, que peregrinan y llegan hasta Delfos antes de hacer cualquier guerra. Mucha gente, ¿no? Todo el mundo pasa por Delfos antes de emprender ninguna tarea importante. Pero no solo en Delfos, también hay en Cuma, también hay en Dídima, en Jonia. Hay 6 grandes oráculos. En Dídima, por ejemplo, el templo de Apolo, que es muy grande, tiene un recinto especial para las sibilas, donde ellas viven, y ellas, que son vírgenes, que están dedicadas únicamente a eso, se colocan en estados de inspiración especiales, y cuando viene alguien a preguntar, lanza su pregunta, hay sacerdotes que intermedian, que les traen la pregunta a su recinto,
Y ellas se fuman cosas, dicen que escribían las preguntas en arcilla blanda todavía, y luego ya a la tarde está dura esa arcilla, entonces la usan de almohada para llevarse las preguntas al sueño, hasta que logran tener del dios Apolo las respuestas y salen y dan los oráculos, ¿no? Esos son sueños de inspiración, de adivinación, sueños del tiempo futuro. Ellas rompen el esquema del tiempo. Tan importante era su consejo que está a la base de muchas decisiones políticas, económicas, de todo tipo en el mundo antiguo. Es otro tipo de sueño. Bueno, Artemidoro Éfeso en su manual, en su largo tratado sobre los sueños, también nos va a relatar de eso. Todo esto para decirles que los sueños no son cosa menor. Se han montado civilizaciones sobre ellos, ¿no? Hay gente que ha hecho cosas o no ha hecho cosas según sus sueños. Bueno, eso no sé si quieren comentar, si alguien sabe más qué es lo que se hacía en esa época, cómo eran las cosas, queremos agregar. Del mundo helenístico estamos hablando con el tema de sus sueños. Sí, dale. En la secuencia, cuando iban en el peregrinaje al templo, dijiste que comían hierbas en el camino. Sí. Pero aparte de eso, ¿habían baños o eso no se bañaban, no entraban al agua, nada de eso? No, cuando llegan a los recintos, por ejemplo en Delfos, incluso para hacer las preguntas también. Si tú vas ahora, puedes ir, si vas en Grecia a Delfos, el camino es parecido a Ecuador, tiene muchos cerros, te vas adentrando en las montañas. Y hay vertientes, hay agüitas, pero no es que haya lagos o ríos. Y cuando llegas a Delfos, lo primero, hay una fuente que es de mármol, que es construida, que recoge todo el agua de la vertiente, donde te metes completo. Y si vienes con burro, el burro también, o sea, ¿no? Te lavas, digamos, es un primer requisito antes de hacer la ofrenda, la purificación. Luego viene el Imperio Romano, cambian las creencias, pasan cosas, se desarrollan las ciencias a partir de Aristóteles en más, empieza el ser humano poco a poco a desechar el tema de los sueños como algo tan importante. Y la racionalidad va ganando terreno y todo lo que ocurre en el mundo onírico es casi incluso temido, reprimido muchas veces por la iglesia, olvidado, ¿no? Si bien hay todavía algunos inspirados con sus visiones extrañas que dicen haberlas tenido de sueño. Hay científicos que logran descubrir cosas gracias a sueños, que Culé, por ejemplo, cuando tiene su... Dale, cuéntalo. Cuéntalo, dale. Sí. No, yo no cuento. Que sueña acerca de la fórmula del... ¿Cómo me acuerdo del benceno? Sí. Eso, que sueña con una serpiente, además. Exacto. Con el Ouroboros. Exacto. Siendo dos cruzados, siendo un científico. Pero no hay dedicación a ese mundo. Por muchos siglos se le pone una tapa de cemento. El primer loquillo así que empieza a hacer experimentos raros en Sicilia, en Palermo, es Cagliostro. Siglo XVII, un raro. Cagliostro tiene un ayudante y empieza a darse cuenta que si le mueve un pendulito, una agujita, algo, el otro cae. Cae en un estado raro, que no es sueño exactamente. Entonces pone una vela, pone una palangana de agua, crea un ambiente Cagliostro. Y él vive en un barrio de Palermo y su novia en otro. Entonces, este ayudante que cae en una especie de estado medio raro, de trance, le dice: yo ahora te voy a despertar y tú vas a ir a decirle a mi novia que la espero en tal esquina esta noche. Lo despierta del trance en que lo ha metido y el otro, el ayudante, dice: no tenemos nada más que hacer, no, bueno, yo me voy, y se va. Y en la noche va a Cagliostro a esa esquina y llega la novia. Qué bueno que me citaste, vino tu ayudante a decírmelo.
Y al otro día el ayudante no se acuerda de nada. Entonces Cagliostro se mete y se mete y se mete en esto de hipnotizar, ¿no? Que es un experimento magnífico, rarísimo, que no había hecho hasta ese momento. Y le da resultado. Esto de la hipnosis, que es pariente, que es un trance muy pariente a lo onírico. Entonces le empieza a interesar de nuevo qué pasa con el mundo de los sueños y del trance, cómo se cae, cómo se sale, cuándo se sale, qué órdenes puedo cumplir de las que me dieron en el trance y cuáles no. ¿No? Bueno, es tan raro Cagliostro que lo terminan echando de Palermo, se va, termina en Viena, se encuentra con otro raro que es muy jovencito, se llama Mozart, juntos hacen un montón de cosas. Bueno, empieza todo un movimiento en Europa Central con estos temas, ¿ya? Pero se abre un mundo nuevo, se abre un mundo que tiene interés ya no solo por lo metódicamente y científicamente probado, sino que por estas rarezas. Y en ese ambiente de esa Europa Central que ya tiene un cierto atracción por estos estados raros, se forma dentro del mundo de la ciencia todavía, a fines del siglo XIX, un personaje y otro, un suizo, que son Freud y Jung. ¿Qué son? Los primeros formados en la ciencia que dan cuenta públicamente en una conferencia que consta que han leído Artemidoro de Éfesos, del siglo III, del siglo II. ¿Ya? Este librito que les decía, resulta que lo estudia Freud y que lo estudia Jung. Dicen, pero vaya, mira lo que hay en el mundo onírico. Y en esa psicología que confronta lo establecido a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, primeras décadas del siglo XX, resulta que Freud dice, lo que está en el mundo onírico es la pista fundamental de la libido, que esa es su concepción de lo que mueve al psiquismo, y hay ahí raíces que explorar de traumas, de problemas, de dificultades que hay que lograr desbloquear. Pero es solo gracias a estos sueños sin censura donde logro detectar estos bloqueos de la libido para desbloquearlos con mis tratamientos, mi psicoanálisis y demás. Y le vuelve a dar valor a los sueños. Y Jung, ¿para qué decir? Jung en primera persona se mete con cuadernito propio a tomar nota de sus sueños y de todos sus pacientes. Y Jung descubre que tanto en sus sueños como en los de las pacientes que está tratando, resulta que aparecen las mismas figuras. Dice, ¿por qué será? Que yo aquí veo que yo sueño con una gran madre, por ejemplo, y ella también. ¿Será un arquetipo esto? Y empieza a establecer generalidades comunes que salen del mundo onírico. Y dice, todos tenemos tal vez un guía que nos oriente. ¿Será o no será? Y empieza a explorar los arquetipos y lo que él llama el inconsciente. El inconsciente colectivo lo llama yo. Bueno, son distintas teorías, que la libido, que el inconsciente, que los arquetipos, pero todo ello vuelve a poner en valor al mundo onírico. Y dice, no descartemos los sueños. Acá hay un material, pero que es imposible llegar por vigilia a estos contenidos. Es tal vez más valioso que la vigilia, porque nos aporta temas que no es posible rescatar desde la vigilia, porque en la vigilia tengo que hacer a un lado un montón de cosas para poderme sostener despierto. Tengo que tener, por ejemplo, una cierta reversibilidad, darme cuenta de dónde estoy. Entonces, en el mundo onírico eso no es posible. No puedo tener ese control sobre mis mecanismos. Y si suelto el control, mis mecanismos quedan a disposición y los puedo ver. Entonces, es de mucho interés. ¿Se entiende lo que pasa con la psicología? De ahí en más, siglo XX, se desarrolla toda la psicología oficial, como la conocemos, y se desarrolla también una escuela de psicología humanista que encabeza Silo, en que salen otros elementos que empujan también a valorar el mundo onírico. Silo pone en valor la traducción de impulsos, cosa que hasta ahora el resto de la psicología no lo ha hecho.
La traducción de impulso la podemos ver después de una pausa, pero ese es un temazo que él pone en valor. El espacio de representación es otro gran temazo que la psicología oficial todavía no reconoce. Y al establecer distintos niveles de conciencia y relacionarlos entre sí, la psicología humanista pone al sueño en condiciones de ser sueño cotidiano, tal como decía Artemidoro, en que aparezco lavándome los dientes, como lo hago todos los días, un sueño fome, aburridísimo. O sueños que son fruto de, que permiten la descarga de tensiones, o catárticos, como los llamamos nosotros, o bien sueños que permiten transferir cargas, que son sueños transferenciales, y el siloísmo tiene, ¿no es cierto?, en el semisueño armada una práctica de operativa con catarsis y transferencia, pero que también se dan en los sueños en forma empírica y que puedo desbloquear y transferir muchos nudos de conflicto gracias a sueños. Y sí lo dice también, que en los estados más altos de conciencia, donde se dan, fruto de un gran trabajo de la conciencia, estados de conciencia inspirada, la traducción de esos estados se dan en los sueños, donde gracias a la plasticidad de la imagen onírica, a la falta de autocensura y demás, se manifiestan los contenidos que no pueden de otro modo ser traducidos porque son no representables, como es todo lo más inspirador. Entonces, que recojamos de los sueños los contenidos de lo profundo, las traducciones oníricas de lo profundo, ¿no? Y vuelve a poner en valor este tremendo tema que son los sueños. Por eso nosotros trabajamos con los sueños, ¿ya? Para saber cuál es mi vida cotidiana, o sea, quién soy, qué hago, en qué intereses estoy. Si yo escribo todos mis sueños, me aparecen solo sueños cotidianos, veré que me lavo bastante los dientes, que camino, que trabajo, que hago cosas. Pero ya sé qué es lo que hago. No salen otras cosas. O sea, mis sueños cotidianos me dicen con toda claridad en qué estoy. ¿En qué estoy? ¿En qué climas? ¿En qué actividades? ¿En qué temas? ¿Qué me ocupa? ¿Aparecen mis deudas? No, no aparecen mis deudas. Ah, qué interesante. ¿En qué estoy? O sea, de los sueños cotidianos yo puedo ya descifrar una enorme pregunta. ¿En qué estoy? ¿Cuál es mi clima en esta etapa? Cuando tú dices, no, hace muy poco cambié de etapa. He hecho un trabajito y estoy mejor. Ah, ¿estás mejor? Muéstramenos los sueños. Muéstramenos. A ver, búscame en tus sueños donde está probado. Alguien te dice, no, esa persona me da lo mismo en realidad. Y resulta que en los sueños estás en la cama con esa persona. O sea, ¿cómo te da lo mismo? ¿Cómo te da lo mismo? Hablemos de enamoramiento entonces. Lo que de verdad me pasa en mis sentimientos y en mis pensamientos y en mis acciones está en mis sueños, porque no tengo censura. Entonces es un muy buen indicador para empezar. Pero además hay otros sueños que son tensiones que puedo descargar. Esa bronca con el jefe la descargo en el sueño. ¿Para qué me voy a enfrentar al jefe? Bastante más interesante resolverla de otro modo, ¿no? Y hay otros sueños que son transferenciales. Tengo un resentimiento, tengo un clima de no reconciliación y a través de los sueños lo puedo ir trabajando hasta que logro perdonar, transferir, cambiar de mirada, reconciliar, incluso entender lo que le pasó a ese otro, que pobrecito no tenía otra opción que hacer lo que me hizo. Y me queda clarísimo en el sueño. Y quedo libre de ese resentimiento gracias a un sueño transferencial. ¿Cómo? Una reconciliación. ¿Y cómo diferencias eso? En un sueño del otro.
cuando, o sea, entre los tres, o sea, entre los cotidianos, que pueden ser simples, conexiones simples, Sí. entiendo. Pero entre los otros dos, ¿cómo los diferencias? En el catártico, por lo general, expreso una tensión, descargo una tensión. El sueño tiene un transcurrir en el que crece la tensión y llega a un punto en que la descargo, o riendo, o llorando, o chocando, o tirando platos, o lo que sea. respetando? O también, pero lo normal es que el sueño mismo termine ya relajado. Que dentro del sueño se dé la descarga y se salga muy bien, muy tranquilo. Y en cambio en el argumento transferencial está esa conversión de un clima en otro clima, como el ejemplo que ponía de un resentimiento en una reconciliación, o de un clima en otro clima. Cambia la mirada sobre ese clima y en el sueño mismo lo experimentas, lo vives así. Entonces tenemos sueños cotidianos, ya de por sí muy interesantes, catárticos, transferenciales y sueños inspiradores, que son lo que un español diría la hostia. Sueños inspiradores, en que tú sabes que eso es así y que te inspira totalmente. Y muchas veces tomas decisiones en base a eso que viste en ese sueño. Son verdades. También hay sueños dentro de la categoría inspiradores que son más de comprensiones, que comprendo cosas, grandes verdades, que a veces en la vida cotidiana estoy rozando, estoy cerca, pero no alcanzo a hacerme una síntesis. Y en el sueño se hace la síntesis. Hay otros sueños inspiradores que son de intuiciones grandes, intuiciones incluso de futuro. Sé que eso va a ser así, lo sé. ¿Por qué? No me preguntes, pero lo soñé y estoy segura y voy por ahí y eso termina siendo. ¿No? Sueños inspiradores que recomponen situaciones, que permiten dar respuestas a preguntas a veces insondables. Bueno, o simplemente que se presentan con su maravilla de belleza, que me hace ir a buscar de dónde sale esto, de dónde sale este sueño, me deja intrigada. Y al buscar encuentro hilos y vertientes importantes de lo que estoy tratando de comprender o de avanzar. ¿Se entiende? Ok, el siloísmo deja abierta todas esas carpetas. Siglo XXI estamos hablando. ¿Ya? Esa es un poco la historia, desde la raíz cultural solamente occidental, partimos para ver cuándo se lo retoma en Europa, cómo influye eso en la psicología, también occidental, y qué ha pasado con la propuesta de Silo. Pero tal vez sería interesante tomar la historia del conocimiento onírico del mundo andino, o de Oriente, por ejemplo, de otras culturas. Pero eso es lo que podemos decir como antecedentes de esto que vamos a hacer. Obviamente hoy no vamos a hacer nada ni con culebras, ni con pieles, ni nada de eso, por mucho que te entusiasme. No, pero sí podemos tratar de meternos en pocas palabras en cuál es como el esquema del siloísmo al respecto y nuestros propios sueños, para tratar de responder a la pregunta ¿por qué sueño con lo que sueño?